Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí una vez más. Hoy, tenemos una noticia que seguramente hará vibrar los corazones de muchos de ustedes, porque vamos a hablar de algo que esperábamos con muchísima ansia, algo que ha dado muchísimo de qué hablar en el mundo del entretenimiento y sobre todo, entre los fans de una de las parejas más icónicas de la televisión, Hande Erçel y Kerem Bürsin se dan otra oportunidad. Si han leído bien, el regreso que todos esperaban está sucediendo. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, han estado siguiendo cada pista, cada indicio, cada rumor, y finalmente parece que la espera ha terminado. Vamos a sumergirnos en todos los detalles, en lo que sabemos hasta ahora, y en lo que esto podría significar para el futuro. Así que pónganse cómodos, preparen sus reacciones porque este vídeo promete ser intenso. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho y disfrutan de nuestro contenido, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y asegurarse de que no se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones, especialmente cuando hablamos de noticias tan emocionantes como esta. Un simple clic en el botón de suscribirse y en la campanita de notificaciones hace una gran diferencia para nosotros. Ahora sí, adentrémonos en el meollo del asunto. La noticia de que Hande y Kerem, o como muchos los conocemos, Eda y Serkan de la exitosa serie Senkalkam, podrían estar dándose una nueva oportunidad ha sido un torbellino de especulaciones, esperanzas y por supuesto muchísima alegría para sus fans. Desde que su relación sentimental se hizo pública y luego terminó, el mundo entero se ha preguntado si alguna vez habría un capítulo más para ellos, no solo en la ficción, sino en la vida real. Y parece que el destino, o quizás sus propios sentimientos, han decidido escribir esa secuela que tanto ansiábamos. Los rumores comenzaron a circular con fuerza hace unos meses. Pequeños detalles, avistamientos, interacciones en redes sociales que para los ojos más observadores, eran como migas de pan dejando un rastro de esperanza. Y poco a poco esas pistas se han ido consolidando, convirtiéndose en algo mucho más tangible. Hemos visto a Hande y Kerem juntos en eventos, en reuniones informales, y lo más importante, hemos notado una cercanía, una complicidad que va más allá de la amistad. Las miradas, las sonrisas, la forma en que se dirigen el uno al otro, todo apunta a que la química que vimos en pantalla, y que trascendió a la vida real, sigue ahí, más fuerte que nunca. Es importante recordar el impacto que tuvieron Hande y Kerem como pareja en Senkalkam. La serie fue un fenómeno global. Sus personajes Eda Yildiz y Serkan Bolat se convirtieron en un referente del romance moderno, y su química en pantalla era simplemente innegable. Fue esa chispa la que cautivó a millones de espectadores en todo el mundo, y esa misma chispa, según muchos, fue la que encendió la llama de su relación en la vida real. Verlos juntos de nuevo no solo como compañeros de trabajo, sino como una pareja que se da una segunda oportunidad, es como revivir esa magia, pero con la madurez y la experiencia que el tiempo les ha brindado. Ahora, ¿qué sabemos exactamente? Pues bien, las fuentes cercanas a la pareja, y a menudo los propios medios de comunicación turcos, que son muy eficientes cubriendo este tipo de noticias, han estado publicando reportajes y exclusivas que confirman que sí, Hande y Kerem están retomando su relación. Se les ha visto paseando juntos, compartiendo momentos privados, e incluso se rumorea que están considerando proyectos juntos nuevamente, lo cual sería el sueño de muchísimos fans. Esto último obviamente son especulaciones, pero dada la situación, no sería nada descabellado pensar que podrían unir sus talentos de nuevo. La discreción ha sido clave esta vez. A diferencia de su anterior relación, donde al principio mantuvieron un perfil bajo y luego se hizo más pública, ahora parece que están optando por un enfoque más privado. Esto, creo yo, es una excelente señal. Significa que están tomándose las cosas con calma, evaluando sus sentimientos y construyendo algo sólido desde bases más estables. El hecho de que no estén anunciándolo a bombo y platillo en redes sociales, sino que se les vea disfrutar de su tiempo juntos de forma más íntima, sugiere una madurez en su relación que es muy esperanzadora. Analicemos las implicaciones de este regreso. Para empezar, para ellos mismos, significa que han encontrado algo valioso el uno en el otro, algo que vale la pena luchar y volver a intentar. El amor a veces necesita una segunda oportunidad, y el hecho de que ellos la estén aprovechando demuestra valentía y un profundo respeto por sus sentimientos mutuos. Es un recordatorio de que incluso después de las rupturas, el amor puede resurgir, a menudo más fuerte y más sabio. Para los fans, este regreso es una inyección de pura felicidad y esperanza.
Hemos sido testigos de su historia, hemos vibrado con sus personajes y hemos deseado su felicidad. Verlos juntos de nuevo es como cerrar un círculo, o más bien, abrir uno nuevo lleno de promesas. Imaginen las posibilidades, nuevas series, nuevas películas, nuevas apariciones públicas juntos que nos permitan seguir disfrutando de esa conexión especial. La expectativa es altísima, y con justa razón. La energía que emanan juntos es contagiosa, y estoy segura de que seguirán cautivando a audiencias en todo el mundo. Además, este tipo de noticias tienen un impacto positivo en el panorama del entretenimiento. Nos recuerdan la magia de las historias de amor que trascienden la pantalla, y cómo los actores pueden conectar de una manera tan profunda con su público. Andy y Kerem son dos talentos excepcionales, y verlos unidos en la vida real solo amplifica su carisma y su atractivo. Ahora es fundamental recordar que aunque las señales son muy fuertes y las fuentes parecen confiables, siempre hay un velo de misterio hasta que las confirmaciones oficiales sean absolutas. Sin embargo, basándonos en todo lo que hemos visto y leído, es seguro decir que estamos ante un regreso muy prometedor. La forma en que se miran, la naturalidad con la que interactúan, la aparente felicidad en sus rostros, todo ello habla de una reconciliación genuina. Este regreso no solo es importante para ellos como individuos, sino también para el legado que han construido juntos. Senkalkam fue un hito y su historia personal, que se entrelazó con la de sus personajes, añadió una capa de autenticidad que resonó profundamente en los fans. Poder verlos de nuevo, quizás con proyectos que capitalicen esa conexión, es algo que muchos esperábamos con fervor. Pensemos en la evolución de su relación. Es probable que ambos hayan reflexionado sobre lo que funcionó y lo que no en su anterior relación. La madurez que se adquiere con el tiempo, las experiencias vividas por separado, todo ello puede haber contribuido a que ahora aborden esta nueva etapa con una perspectiva diferente, quizás más enfocada en la comunicación, el respeto mutuo y la construcción de un futuro sólido. Los medios de comunicación turcos, siempre atentos, han estado publicando detalles sobre sus citas, sus salidas y sus momentos juntos. Aunque prefieren mantener un perfil bajo, las cámaras siempre logran captar algo, y esas imágenes se han viralizado rápidamente, alimentando la esperanza de los fans. Verlos sonreír, tomados de la mano, o simplemente disfrutando de la compañía del otro, es suficiente para confirmar lo que muchos sospechaban. ¿Qué podemos esperar del futuro? Si esta reconciliación se consolida, no me sorprendería verlos trabajando juntos de nuevo. Las cadenas de televisión y las productoras estarían encantadas de tener de vuelta a esta pareja que asegura ratings. Imaginemos un nuevo drama, o incluso una comedia romántica, donde podamos ver esa química intacta, pero con la madurez que ahora poseen. Sería un evento televisivo de proporciones épicas. Por otro lado, también es importante respetar su privacidad. Si bien es emocionante hablar de su relación, ellos también tienen derecho a su vida personal. Lo que sí podemos hacer como fans es enviarles nuestras mejores vibras, nuestro apoyo y nuestra admiración por su talento y por la valentía de darse una segunda oportunidad en el amor. La noticia de que Hande y Kerem se dan otra oportunidad es un soplo de aire fresco en el mundo del entretenimiento. Es un recordatorio de que el amor, las segundas oportunidades y las historias que nos inspiran, siguen existiendo. Su viaje ha sido seguido de cerca, y este nuevo capítulo promete ser tan fascinante como el anterior. En resumen, hemos hablado de cómo Hande Erçel y Kerem Bürsin, la icónica pareja de Senkalkam, están, según todas las indicaciones, dándose una segunda oportunidad en el amor. Hemos analizado cómo los rumores se han convertido en señales claras, la importancia de esta noticia para los fans y para ellos mismos, y las emocionantes posibilidades que esto abre para el futuro. La discreción con la que están manejando esta etapa es una señal de madurez y un indicio de que están construyendo algo sólido y significativo. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta noticia tanto como yo. Ha sido un placer compartir con ustedes todos estos detalles y esta emoción. Antes de despedirme, quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí, por su atención y por ser parte de esta comunidad. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este regreso. ¿Están emocionados? ¿Qué tipo de proyectos les gustaría verlos hacer juntos en el futuro? Dejen sus comentarios abajo, quiero leer todas sus opiniones y reacciones. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si este vídeo les gusta,
Y les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Hande y Kerem, para que todos se enteren de esta maravillosa noticia. Y por supuesto, si aún no están suscritos, hagan clic en el botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para no perderse nada de lo que publicamos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.